Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este primer webinar de esta semana. Estamos al lunes 22 de febrero del 2021. A nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, mi nombre es Juan Manuel Vitela, jefe de academias. Agradecemos también a nombre de la coordinación académica y de su coordinador, el licenciado Edgar Garza, y también a nombre de nuestro rector, el licenciado Francisco Estrada Corral. Muchísimas gracias por su presencia en esta tarde, noche, en que vamos a hablar acerca de la tutoría en línea con el doctor Osvaldo García Martínez, que ya se encuentra por aquí presente y que, bueno, está preparando este tema especialmente para todos ustedes. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes, alumnos y alumnas de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, también para todos nuestros compañeros maestros, tutores, que ya se encuentran por aquí reunidos. Les agradecemos que nos ayuden a compartir este video. Estamos completamente en vivo, pero más adelante este video se podrá compartir por medio de su enlace con todo el público en general. Vamos a recibir a nuestro invitado, maestro Osvaldo García. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues aquí preparando ya todo para este evento tan importante. Este tema era algo que nos habían estado solicitando mucho. ¿Cómo está el tema de la tutoría en línea? ¿Por qué es importante que veamos este cambio que se está gestando dentro de la educación? Y bueno, qué mejor que el maestro Osvaldo García Martínez, quien es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente candidato a doctor en formación en profesores por la Universidad del Politécnico Nacional. Es maestro en docencia para la educación media superior y licenciado en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 10 años de experiencia en formación y desarrollo profesional docente, implementación de planes y programas de estudio, investigación educativa y en evaluación. Es catedrático y conferencista en diversos coloquios y foros nacionales e internacionales sobre la formación docente, la didáctica, la historia nacional y educativa. Es catedrático en la Universidad Virtual de Guanajuato, Universidad Abierta y a Distancia de México, consultor académico de Ediciones Castillo y tutor en nuestra casa de estudios, la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Maestro, muchísimas gracias por elegir este tema y compartirlo con nuestro auditorio. Al contrario, muchas gracias por permitirme darles a conocer un poco sobre la experiencia personal y sobre todo para abordar un poco lo que es la cuestión de la tutoría en línea. Perfecto, pues sin más preámbulo, maestro, adelante. Esperamos que sea de una gran experiencia para nuestro auditorio. Les recordamos que se pueden comunicar por vía chat en vivo que está por ahí al lado derecho de su pantalla. Estamos completamente en vivo. Les agradecemos que nos ayuden a compartir y darle un like a este video para que llegue a muchas más personas. Adelante, doctor Osvaldo, por favor, con tu tema. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar comienzo a esta pequeña charla sobre la cuestión de la tutoría en línea, que es fundamental tener un acercamiento a este aspecto de lo que sería la función primordial del tutoreo en línea para tener claro esta forma de que vamos a abordar la cuestión del el asesoramiento, el acercamiento constante que realizamos como tutores frente a línea. Nosotros casi siempre me estoy refiriendo en este webinar al aspecto tutorial, primordialmente, como también lo aplico como un poco en sinónimo en la cuestión del asesor. ¿Por qué? Porque nuestras funciones también son primordiales en el aspecto no solamente de asesorar en la cuestión de los aprendizajes, sino también mantener una constante comunicación con los alumnos y para ello lograr ciertas dinámicas no solamente de comunicación directa, eficaz, eficiente, sino al mismo tiempo también lograr otro aspecto que es poco abordado desde la tutoría o desde la asesoría en línea, que es la cuestión de la empatía. Y lograr también con esto que el alumno se motive a lo largo de los cursos, de la materia, etc. Entonces, ¿qué vamos a abordar en este webinar o en esta pequeña charla sobre lo que es la tutoría en línea? En primer lugar, vamos a ver el objetivo, qué es lo que queremos obtener a partir de esto. Inmediatamente vamos a hablar de esas características del tutor en línea que llega a desenvolver o que serían lo ideal que tuviese cada uno de nosotros como
a la hora de tutorear en línea, basado en esas expresiones que llegamos a usar con nuestros alumnos, el uso que debemos dar a cualquiera de nuestros recursos y también de nuestras habilidades, las problemáticas o resolverlas como debería de ser bajo esta modalidad, el seguimiento, la forma en que evaluamos, el apoyar, entre otras cuestiones, ¿no? En general, que podríamos ver a partir de las características de este tutor en línea. También vamos a ver la cuestión de las llamadas buenas prácticas o principios del tutoreo en línea. Y esto sin olvidar que estamos abordando desde los ambientes virtuales de aprendizaje. Posteriormente me voy a referir para en este webinar y en concordancia con lo que pretendemos abordar a lo largo de esta pequeña charla en las estrategias del tutoreo para los alumnos, y que voy a enfocarme principalmente en la cuestión de la presentación y la llamada retroalimentación, que son dos aspectos fundamentales que un servidor considera que deben de tener en claridad el tutor, ya sea tutor, asesor, el facilitador en línea. ¿Para qué? Para tener un mejor aprovechamiento no solamente del rendimiento académico del alumno, sino también de la motivación y sobre todo de la empatía que se esté manejando en estos aspectos. Y para cerrar con las referencias, y que son también base sólida de lo que se puede considerar un cierto acercamiento hacia esta temática que abordaremos. Entonces, el objetivo principal es que los participantes identifiquen y analicen estas principales características, funciones y estrategias de ese tutoreo en línea. Como diríamos, desde el punto de vista online o a distancia, hoy en día es primordial considerar que también este tutoreo requiere de tener ciertas habilidades como docente y también asumir ciertos compromisos para llegar a una mejor aprovechamiento, no solamente del alumno en la cuestión académica, sino también de nosotros como facilitadores del aprendizaje, pero desde el aspecto, desde las habilidades en línea. ¿Cuáles son entonces, decíamos en primer lugar, las características que se deberían de asumir como docente en línea? ¿Cuáles serían los principios básicos o fundamentales de tener en claro que estas características del tutor en línea también tienen que tener como cierta consolidación respecto a su labor docente, pero al mismo tiempo también tiene que tener en claro qué es lo que busca obtener a la hora de impartir su curso, cuáles son sus áreas de oportunidad como docente y al mismo tiempo cuáles son las áreas de oportunidad de los alumnos. Por supuesto, hablamos de un ambiente que en la mayoría de las veces ha sido poco explorado por nosotros los docentes y también, obviamente, por los alumnos. ¿Por qué? Porque es una nueva situación que nos permite también tener como mayor alcance, basándonos en los aspectos positivos de esto, pero también ahí vamos a encontrar ciertas limitaciones respecto a la dinámica o esa dialéctica que se establece con el alumno de manera física. Sin embargo, esto nos permite tener también un acercamiento mucho más amplio y constante en diversas situaciones, donde la comunicación va a ser el aspecto primordial bajo estas características del tutor o también del llamado asesoramiento en línea. ¿Cuál sería entonces una de las primeras características que debemos de abordar como tutor en línea? Que es importante
expresarse por escrito con claridad y concisión. Recordemos que nuestra primera herramienta fundamental es la escritura. Siempre nosotros vamos a establecer el primer contacto con ellos a partir de lo que presentemos en la plataforma. En este caso, si estamos hablando exclusivamente de un trabajo en línea, donde es sincrónica en algunas ocasiones la clase, y la mayoría de nuestros aspectos o consideraciones de comunicación llega a ser asincrónica. También tenemos que tener muy claro entonces que nosotros debemos comunicarnos con estos alumnos de manera correcta, usando el idioma, respetando las normas gramaticales y sobre todo también usar esa concisión, ser directo lo que se pretende obtener desde un principio. Y para esto podemos usar los llamados procesadores de texto, el correo electrónico, el chat, el foro, las llamadas videoconferencias, el internet y la plataforma y todo lo que usamos como herramientas primordiales que la plataforma nos llega a ofrecer. Al mismo tiempo, otra de las características para este tutor en línea es que debe de saber plantear y solucionar esos problemas, ya sea de carácter tecnológico. Primordialmente, cuando se llegan a presentar algunos de los inconvenientes, como hablábamos ahora de estos problemas que tuvimos de cortes de luz, por lo menos para la región del norte, era primordial o era básico inmediatamente buscar establecer esa comunicación directa con los alumnos para expresarles esa problemática que se estaba presentando. Y al mismo tiempo, eso nos va a servir como un anclaje para tener previsto lo que podríamos enfrentarnos posteriormente de que se solvente esta situación, esta problemática, y ofrecer también alternativas para los alumnos, quienes se verán limitados en muchos aspectos para poder acceder posteriormente a la plataforma, entregar sus actividades, etc. En cuanto al contenido también, recordemos que muchos de los alumnos, por lo regular en línea, o cuando están teniendo un acercamiento a la educación en línea, han dejado de asistir al sistema educativo durante un periodo y es necesario que vuelvan a incorporarse y entonces tienen que volver a ambientarse en estos tipos de contenidos en línea y también reconocer que hay muchas áreas de oportunidad a mejorar como alumnos, tanto como alumnos como docentes posteriormente. También es importante proponer lecturas, videos, conferencias, etcétera, porque nos ayuda a partir de esta comunicación o esta característica, como se menciona, que es primordial. Al mismo tiempo, nosotros tendremos que tener esas habilidades para proponer no solamente ciertas lecturas que le brinden apoyo a los alumnos, también hay que encontrar esos videos característicos que nos permitan también tener un acercamiento a ese contenido y que el alumno sobre todo lo comprenda con facilidad. Hablamos también de esas llamadas conferencias o webinar que son primordiales en el aspecto de que nosotros a la hora de estar trabajando con nuestros pares como docentes, también nos sirve bastante tener esa intercomunicación para mejorar nuestra labor docente o seguir desarrollando nuestra profesionalización mediante ese uso de las tecnologías y cómo abordarlos con los alumnos. Un aspecto que es, yo creo que base medular o sienta el trabajo de una manera mucho más sólida. El trabajo me refiero en línea con los estudiantes, es el lograr motivarlos y sobre todo también tener un acercamiento constante con ellos mediante la comunicación y establecer mensajes directos o cotidianos o de manera semanal
con ellos para motivarlos a continuar con sus estudios. Es indispensable y es oportuno siempre abordar esto en cualquiera de los ámbitos de la educación, y hoy en día es parte fundamental de esta nueva realidad, el motivar constantemente a tus alumnos a través de mensajes para saber cuál es su situación, por qué no ha entrado, por qué ha entregado de manera irregular alguna de las actividades, etcétera, etcétera. Y también una manera de realimentar o retroalimentar, como se dirá, el trabajo o sus actividades, pero también tener un conocimiento sobre lo que ocurre de manera personal con el alumno y que él sienta que hay un interés de parte nuestra para mejorar, tanto en el aspecto académico como en el aspecto personal, a la entrega de actividades o cuando realiza sus tareas, etcétera. Es importante entonces, entre estas características, como comentábamos, realizar ese seguimiento a los alumnos, evaluar situaciones, otorgar calificaciones por esos resultados de aprendizaje, plantearle observaciones, dudas y cuestiones. Recordemos que también en nuestro trabajo de realimentación o retroalimentación es importante orientar a los alumnos respecto a sus actividades, cómo las están entregando, cómo debería de ser lo ideal, realimentar o retroalimentar también un aspecto que es básico, la llamada ortografía o su trabajo o su redacción. Estas diferentes maneras de acercar o de comprometer nuestro trabajo profesional frente al alumno nos permite también o nos permitirá darnos cuenta que a la larga el alumno también llega a adquirir compromisos con su labor de estudiante y muchas de estas eh, maneras, acercamientos que llega a tener el docente de manera directa con el alumno también le permite al alumno como tal tener una visión clara sobre lo que se está pidiendo. Por eso, desde una de las primeras características que mencionábamos de la labor de tutoreo era ser claro en nuestros mensajes y conciso. ¿Qué es lo que queremos o pretendemos con cierta actividad? También es importante, como una de las características del tutoreo, organizar y planificar cronogramas y actividades, siempre y cuando sean consideradas de manera realista, que faciliten ese aprendizaje, porque nuestro acercamiento también debe de ser primordial desde este aspecto, porque es necesario tener una construcción o haber realizado un trabajo académico o o disciplinar en cuestión de nuestra materia que nos permita valorar ese aprendizaje que va desarrollando el alumno. No necesariamente que memorice ese contenido, porque hay aspectos que son primordiales que tenga él. También al mismo tiempo que podamos llevar unas ciertas actividades que se vuelvan de investigación y que se vuelva una labor de práctica con la realidad, para tener sobre todo esos aprendizajes significativos. Y de nuestra primera inquietud como tutores es cómo lograr que el alumno aprenda a aprender. ¿Y cómo logramos esto? A través de una claridad respecto a los mensajes que queremos enviarle con el alumno, la comunicación que establecemos con él y al mismo tiempo la manera en que le pedimos esas actividades, con un acercamiento no solamente realista, sino también que le permita tener un aprendizaje realmente significativo de lo que él está aprendiendo día con día en nuestras materias. Aquí entonces vamos a hablar de las buenas prácticas o principios del tutoreo en línea,
que, como nos mencionan Gabson sobre todo, y Chickering, que hacen referencia a esas llamadas buenas prácticas observadas en los llamados ambientes virtuales de aprendizaje, que son 7 principios que debemos abordar y que debemos tener de manera consciente nosotros como tutores o facilitadores del aprendizaje en línea. Estos 7 principios se basan principalmente en la estimulación, el contacto entre el estudiante y el docente. Es primordial, como les vengo reiterando a lo largo de esta charla, consolidar esa motivación con el alumno, motivarlo a continuar con sus estudios, constantemente hablarle de la necesidad de que él aprenda, de la necesidad de que se mantenga constante con su labor académica, y al mismo tiempo que nosotros somos parte de ese camino recorrido por el alumno para lograr concluir con bastante satisfacción su etapa, ¿no? Ya sea media superior o superior, o cualquiera de las áreas de los niveles de aprendizaje. Consolidar la cooperación entre estudiantes. Aquí nos va a permitir esto, cómo consolidamos la cooperación entre esos estudiantes a través de diferentes actividades. Hoy en día también se habla de un trabajo grupal, o de esos labor grupal de los alumnos, porque también es importante para esta cooperación, esta consolidación de los aprendizajes, que el alumno trabaje con sus pares para tener mucho mejor o un mejor acercamiento a los diferentes contenidos, y también conocer o preponderar, como nosotros aquí establecemos, un aprendizaje activo. ¿Y cuál es el aprendizaje activo? Donde está en comunicación directa con el alumno y con el docente o tutor o facilitador, y también entre el alumno con otros compañeros, para realizar diferentes actividades que, bien establecidas, bien organizadas desde la labor de tutoreo, nos brindarán satisfacción como docentes de esta nueva realidad, ¿no? Retroalimentar rápida y eficazmente a los estudiantes. Es importante también realizar en esta retroalimentación, seguir con varios aspectos y varias cuestiones que son necesarias manejarlas frente al alumno, o en esta labor de comunicación, para que él conozca cuáles son, sobre todo, sus grandes fortalezas, y también, si es necesario, sus áreas de oportunidad, y las mejore, y al mismo tiempo lograr esa eficacia de los trabajos entregados, y que correspondan a lo que idealmente, o lo que un maestro o un docente pide que se obtenga con ese trabajo de comunicación. Enfatizar el tiempo invertido. ¿Por qué es importante, o es entre las características que mencionan esos autores? Es necesario constantemente también motivarlo frente a este trabajo que él invierte, o sus horas. Recordemos que tenemos alumnos que son padres de familia, muchos de ellos, o que se dedican a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, y también eso es necesario que nosotros, como facilitadores del aprendizaje o tutores, sepamos comunicar al alumno la importancia para nosotros que él dedique parte de su tiempo a la labor como estudiante en línea, y también tener en cuenta que el tiempo que invierten ellos por lo regular va a ser los fines de semana. Eso debemos tomarlo en consideración, debido a que su labor
en diferentes actividades durante la semana o en el trabajo, no les llega a permitir completarlo eficazmente durante la semana. ¿Y qué hacen ellos? Rendir los fines de semana, incluso delegar ciertos aspectos con la idea o con el principio de poder entregar sus actividades, y lo hacen regularmente los fines de semana. Esto nos lleva a que nosotros también seamos capaces de transmitir altas expectativas. Siempre pensar en el alumno desde este aspecto. El alumno está cumpliendo con una labor importante, ya sea académica, y que nosotros también esperamos de ellos un, un, un acercamiento a los contenidos, y aparte nos van a ofrecer ellos al mismo tiempo unas actividades o van a realizar ciertos trabajos de manera eficaz, de manera correcta, y que esas expectativas que tenemos nosotros son bastante positivas. Y también hablamos de ese respeto a las diferentes capacidades. Por eso nosotros siempre tenemos que manejar toda nuestra labor o nuestros principios de manera holística. Tener en consideración que al mismo tiempo que nosotros fundamentamos o los motivamos con altas expectativas, que ellos también adquieren diferentes ritmos de aprendizaje, como sucede con la labor frente a grupo, de manera física. ¿Qué es esto? En ocasiones nosotros llegamos a tener con claridad cuando nos llegan a mandar sus tareas, sus actividades, cuáles son las áreas de oportunidad de tal o tal alumno, o cuáles son sus características o diferentes estilos de aprendizaje. Y también podemos reforzarlo al ofrecer un material que involucre todos estos estilos. Y por qué no, en ocasiones se les llega a pedir a nivel medio superior o superior algunas de las actividades que inmiscuyan una habilidad de aprendizaje a partir del dibujo o de la elaboración de diagramas, etcétera, etcétera. También tener en cuenta que en esta homogeneidad de alumnos hay actividades que pueden ser muy productivas, aunque se planteen de manera general, y el alumno, si se ve la necesidad de ajustar su actividad o tarea y te la presenta así, también eso es parte de una motivación. Y nosotros nos veremos no forzados, sino también impulsados a decirle a este alumno que lo ha hecho correctamente y que si él decidió entregarnos la actividad de una manera no necesariamente como le estoy pidiendo, pero sí cumple con todos los estándares de una calidad o de lo que tú pretendes que el alumno comprenda del contenido, es muy válido aceptarlo también esto. Y entonces el tutoreo en línea, hablando así de manera general en esta primera parte, desde los ambientes virtuales de aprendizaje, hablamos de estas características y buenas prácticas, pero al mismo tiempo nosotros como tutores tenemos que tener consolidados y bien establecidos también nuestras teorías de enseñanza, que son derivación de esas prácticas de la enseñanza. Recordemos que muchas de las teorías que nosotros sabemos y reconocemos como docentes, en ocasiones las llevamos a la práctica de manera inconsciente. No está de más realizar ese trabajo que llamamos de metacognición, en donde nuestros principios básicos o nuestras prácticas de enseñanza también nos permita realizar un poco de reflexión y volver a la acción. ¿Y esto cómo se logra? A través de asumir ese compromiso y de exponenciar nuestras áreas de oportunidad como docentes y al mismo tiempo nuestra labor de tutoreo en línea. Es en este entramado que les planteo así como un ambiente virtual, recordemos que nuestra educación o los docentes a la hora de
comunicarnos con nuestros alumnos, no solamente estamos educando, sino también estamos llevando a cabo ciertas estrategias, ya sea de aprendizaje o de enseñanza, que no son lo mismo. Y también debemos consolidar nuestra pedagogía como disciplina en sí, que es conocer no solamente nuestras teorías de enseñanza, sino también nuestra labor debe de asumirse desde un compromiso profesionalizante y establecer, y darnos cuenta que hay cierta didáctica. Esta didáctica desde nuestra disciplina nos ayuda a trabajar en este ambiente virtual. ¿Por qué? Porque nosotros, al asumir que el contenido o nuestra disciplina la tenemos realmente manifiesta y la sabemos, también al mismo tiempo esto nos brindan herramientas para ofrecer estrategias de aprendizaje o de enseñanza ideales, y con este entramado, todo este círculo en el ambiente virtual, también encontramos aspectos desde la psicología educativa. Recordemos que ahorita veníamos comentándoles que hablamos desde la motivación, desde el impulso, desde la comunicación eficaz. Esto también es una área de oportunidad y también algo de una gran experiencia como tutor en línea, el tener herramientas que te permitan no solamente reconocer esa contradicción que se llega a dar. Hay ocasiones que el alumno se ve desmotivado frente a esa nueva labor o lo que tiene que realizar en línea, y nuestra labor como profesionales de la educación es darnos cuenta que somos parte fundamental en el desarrollo educativo del alumno, y nosotros, al establecer esa dialéctica que llamaremos de contradicción, tenemos que tener en claro que también nuestra labor va a terminar siendo significativa para el alumno. Y si nos ve con mucha determinación y que constantemente nosotros establecemos comunicación directa con el alumno, motivándolo, impulsándolo a seguir con sus tareas o sus actividades, él se ve bastante agradecido y al final entrega bueno, ese es el ideal, pero en muchas ocasiones se llega a tener esta meta, entrega unos trabajos bastante buenos, y entonces vemos enriquecida nuestra labor como docentes en línea o tutores. Aquí nada más les quiero abordar desde dos grandes estrategias de tutoría para alumnos, desde la llamada presentación o desde la comunicación que establecemos desde un principio, y la llamada realimentación o retroalimentación. Como les comento, hay distintos autores que nos mencionan que la práctica docente en ambientes a distancia es la de mediador, por supuesto, y es muy aceptado. Pero también al mismo tiempo nosotros debemos preguntarnos, ¿pero cómo comunicarnos? ¿Cuáles son los puntos o características primordiales en esta labor de comunicación? Y aquí por eso voy a explorar nada más dos aspectos primordiales, como les digo, desde la misma bienvenida o presentación, que lo que podría ser lo ideal de una bienvenida a los alumnos en este ambiente de tutoreo, y posteriormente lo que todos queremos llegar a, a establecer una comunicación eficaz a la hora de realimentar o retroalimentar al alumno. Entonces, en esta bienvenida y presentación, recordemos que es el primer contacto entre nosotros y el alumno. Este debe hacerse en los primeros días. Recordemos que es fundamental esto, y que tiene como objetivo que nosotros como tutores nos presentemos a los alumnos y al mismo tiempo le transmitamos esa confianza que es vital para que después, para que ellos tengan también la confianza de externar sus dudas cuando se lleguen a presentar a lo largo del curso
o de la materia. Por eso mencionamos esas características y qué es lo que debe de tener esta presentación. En primer lugar, el saludo, ¿no? Nombre de la materia. Reconocer también que es importante que el alumno tiene que tener con claridad que la materia que va a cursar se llama de tal manera. Parecería una característica común o sencilla, pero hay ocasiones que tú le preguntas al alumno, el alumno te manda un mensaje y te va a preguntar, profesor, maestra, la materia se llama, o es correcta la materia, el nombre así. Bueno, les digo como experiencia que nuestra materia que se llama Introducción a las Ciencias Sociales, por lo regular el alumno está en ocasiones desorientado en esto. ¿Le pongo Ciencias Sociales nada más o Introducción? Porque ¿de qué se trata la materia en sí? Recordemos que es importante entonces que reconozca qué materia está cursando, el nombre de ustedes o de nosotros como profesores, la formación académica en esa presentación, que también es importante, el propósito de la materia. Ojo, ese propósito debe establecerse como un propósito general, no nada más específico de cada unidad. Nosotros debemos comunicarle de manera concreta y eficaz qué es lo que pretendemos, cuál es nuestra meta primordial y cuál es el contenido que debe asimilar el alumno al terminar o al culminar esta materia. Las funciones que nosotros tendremos. Y en esas funciones también es importante destacar que nuestra función es establecer comunicación, contacto directo, pero sobre todo orientar en muchos de los aspectos, no solamente tecnológico, sino también que tenga que ver con el aspecto de motivacional, en el aspecto de orientación en cuestiones de la misma disciplina en sí, de cómo entregar sus trabajos, etcétera. Y también que nosotros les demos esa seguridad en función de nuestras funciones como asesor y que las establecemos a ellos en la cuestión de el trabajo que te voy a pedir, quiero que cumpla con estas características. Al final, antes de despedirnos en esa presentación, las vías de contacto. Siempre debe tener en claro el alumno a dónde se puede comunicar contigo o cuáles son los medios en los cuales puede establecer esa comunicación directa contigo. Y al final, pues ya plantearle la despedida. Y aquí les pongo un ejemplo de esta presentación. Sería entonces hablar a nivel general, mandar el saludo con un correcto formato, que es también el principio básico, manejarle cómo se llama la materia, cuál es nuestra labor o nuestras funciones que pretendemos obtener, que realizaremos durante el curso o la materia. Es importante también que mencionarle que su labor o sus obligaciones como estudiante deben de empatarse con nuestra labor de docente como facilitador del aprendizaje. Nosotros brindamos todas las herramientas, le ofrecemos al alumno nuestra labor profesionalizante y todo nuestro apoyo, pero también requerimos, y eso es esencial, requerimos también de su esfuerzo, de su constancia. Y si se lo decimos de manera clara y directa y constantemente, él asume también un compromiso. Al final, como les comentaba, mencionarle el correo en el cual se puede dirigir contigo, o ya sea WhatsApp u otros medios de comunicación que tú consideres esenciales y despedirse como el tutor que eres, ¿no? De la materia que está a punto de tomar el alumno. Aquí me voy a referir a la cuestión de la llamada retroalimentación o realimentación. Este debe ser asertivo e informativo.
de tal manera que sirva de razonamiento positivo o reforzamiento positivo para el alumno. ¿Por qué? Porque aquí pueden detectar esas fortalezas o áreas de oportunidad y además debemos motivarlo a trabajar en esa mejora continua. La motivación la menciono de manera constante porque es claro que esa motivación se debe de dar. Es vital, es necesaria para una labor de tutoreo, motivar a tu alumno a que continúe con sus estudios, no solamente a nivel de plataforma. Créanme que es muy gratificante cuando el alumno te menciona, gracias maestro por estar atento o estar eh, 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 estar en constante comunicación conmigo, porque yo me vi por estas circunstancias limitado en este aspecto, etcétera, y usted constantemente me motivó a continuar con la labor de estudiante. Esta comunicación efectiva debe tener las siguientes características. Debe ser personalizada, que él perciba que el tutor lo reconoce como individuo y que el mensaje debe ser siempre personalizado y cercano. Puede iniciar con un saludo, como les menciono aquí, o como les presento aquí, con tu estilo personal, seguido de un refuerzo positivo. Por ejemplo, bien, Juan, o muy bien, excelente, extraordinario, José. Recordemos que nosotros podemos manejar y eso ayuda y nos sirve como motivante. También aquí les paso un pequeño consejo. Nosotros podemos tener varios de nuestros mensajes establecidos para cierta materia y que decimos, este está cubriendo todos los aspectos necesarios de la materia o del contenido de la tarea o actividad. Y nosotros lo que hacemos es retomar ese mensaje vital, ponerle un bien, Juan, o muy bien, Mari, retomando esto. ¿Para qué? Para complementar esto con los llamados aspectos generales destacados que cumple con el formato establecido o algún comentario sobre la redacción, etcétera, o las referencias bibliográficas, si es que se llega a dar el caso. Entonces, y el aspecto de este mensaje o de retroalimentación, ¿cuál debe de ser esa relación entre la actividad y el contenido? Él debe sentir que el tutor dedicó tiempo a la lectura de su trabajo. Recordemos también como que subimos como estudiantes y en ocasiones nosotros llegábamos a percibir que el docente o el profesor no leía tu trabajo. Eso también debe quedar claro para el alumno cuando tú le estés manejando esa realimentación, que él contemple en este pequeño mensaje que tú le has leído y por lo que es necesario que la relaciones lo solicitado con lo entregado. Eso también es factor a destacar, sin olvidar también esos aspectos positivos que hayas encontrado. Y estos pueden hacerse así. Me parece muy interesante lo que tú mencionas. Has comprendido muy bien, es muy clara y acertada la idea que planteas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se vea no, que él considere que su labor o su actividad ha sido retribuida con una lectura completa del docente sobre su actividad o su trabajo. Respecto a las áreas de oportunidad, como decimos, llegamos a detectar muchos de los aspectos positivos y vamos a encontrarlos, pero recordemos que también vamos a encontrar múltiples puntos a mejorar. Esos son necesarios siempre hacérselos saber al alumno, pero no priorizarlos respecto a los aspectos positivos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que evitemos lastimar esa autoestima y desmotivarlos a mejorar, sino al contrario, a partir de eso, hablarles de ciertas sugerencias o recordarle qué, o recomendarle qué, porque recordemos que ellos como van a ser bastante perfectibles
y tratemos de evitar el uso de términos en cualquier contexto negativo siempre. Las frases, como te las menciono, pueden ser estas útiles, pero también tú puedes encontrar cierta frase que diga, esta llega a consolidar esa fraternidad o ese acercamiento motivacional que pretendemos comunicar nosotros como tutores. Debemos reiterar el apoyo al estudiante. No olvidemos que estos mensajes que nosotros enviamos como tutores deben generar en él un sentimiento de apoyo y empatía. Recordarle que siempre puede solicitar ayuda. Siempre contigo tú serás ese eslabón o ese gancho primordial entre ese contenido y lo que él pretende entregarte y sobre todo aprender de la materia. Esos alumnos requieren motivación, porque hay alumnos que en muchos casos es necesario motivarlos más, ya sea por diversos aspectos, que llegan a presentarse a la hora de realizar sus tareas o sus actividades. Podemos iniciar te recuerdo que estoy para apoyarte en tu proceso de aprendizaje. En cualquier caso de duda o comentario, o te reitero que cuentas conmigo para. Recordemos que muchas a veces nosotros debemos de establecer esa labor como ese acercamiento llamado de sándwich, ¿no? De esa actividad o de esa estrategia de enseñanza llamado de sándwich. Cuando tú le vas a establecer un comunicado o un mensaje, siempre debe ser positivo, negativo y positivo. Entonces, nuestro mensaje debe empezar con los aspectos motivacionales, después vienen las llamadas áreas de oportunidad y al final cerrar con un buen mensaje de motivación a seguir con sus estudios o con sus trabajos. Perdón. Entonces, en este cierre de mensaje, debemos destacar tanto los aspectos positivos como los que pueden mejorarse. Es fundamental motivar al estudiante para que siga haciendo su mejor esfuerzo a través de frases de aliento. Incluso puedes felicitarlo o resaltar las fortalezas, incluyendo expresiones como te felicito por, o felicidades por, o buen trabajo. Te agradezco por la dedicación de la materia. Esas son frases muy motivacionales en cualquiera de los mensajes que tú llegas a mandarle a los alumnos respecto a sus actividades o tareas. En cambio, en este cierre de mensajes, si no es lo que esperaba, recordemos que hay ocasiones en que hay muchas áreas de oportunidad en los alumnos respecto a sus trabajos y el alumno lo que necesita es mejorarlo. Puedes incluir lo siguiente. Te recuerdo que es importante o te exhorto o te recomiendo que revises. Recuerda que en muchas de nuestras actividades que nos llegan a entregar los alumnos, una gran área de oportunidad que encontramos son la redacción o la llamada ortografía también. Esas fallas ortográficas o faltas de ortografía llegan a ser constantes en sus trabajos. Y dejemos a un lado cuestiones como del formato, etcétera. Entonces, nosotros es primordial que como docentes los exhortemos, los motivemos a realizar una mejor labor y recordarles siempre que es importante leer un poco más. Digamos, en un mensaje podemos establecerlo como un mensaje vital de los que tienes tú ahí en tus diferentes documentos, y decir, este alumno necesita mejorar ese aspecto bastante. Entonces, a la hora de realimentarlo, establecerle este principio. Muy bien entregado tu trabajo en esos aspectos, pero te recuerdo o te recomiendo que hagas estas lecturas. Recuerda que es importante trabajar bastante tu ortografía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también les ayuda a mejorar mucho de su presentación.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una retroalimentación de un buen trabajo, ¿no? Podemos establecerlo, como les comento, como un mensaje ya claro que tú tengas ahí y dices, en esta actividad era necesario esto, utilizar herramientas para esto. En el caso de tu trabajo, veo que plasmas solo algunos de los aspectos. Si se dieron cuenta, al principio le habla de la manera general de las materias. Estimada Gloria, gusto saludarte. Siempre resulta sencillo, ya que debemos incluir o organizar claramente las ideas, etcétera. Le empieza a mencionar. En el caso de tu trabajo, veo que plasmas solo algunos de los aspectos importantes de la vida del autor, etcétera. Ahí está hablándole sus áreas de oportunidad y está buscando cerrar el mensaje con una motivación. Buen trabajo. Verás que con la práctica irás encontrando la manera de presentar la información de manera clara, organizada y completa. Cualquier duda, aclaración, estoy a tus órdenes. Saludos cordiales. Entonces es un mensaje muy personalizado, una relación actividad-contenido, hablando de sus áreas de oportunidad y al final reitera ese apoyo con el alumno. ¿Para qué? Para establecer que es bueno su trabajo, hubo áreas de oportunidad a mejorar, pero que no olvide que siempre tú lo vas a estar apoyando en esa labor, ¿no? En sus trabajos que entregue. Y al final ya hablamos de un cierre, un saludo general, saludo cordial, etcétera. Estos son como los principios generales, hablando desde esa pequeña charla referente a la cuestión del tutorial en línea. Hay referencias importantes que podemos abordar nosotros como tutores. Los diferentes materiales que vamos a encontrar a lo largo de la labor del docente como tutor o del tutor en línea, también nos permite tener con claridad que en México se establecen unos principios distintos. Recordemos que son fundamentales, sí, lecturas universales o lecturas generales o de esfuerzos de colaboración intelectual a nivel mundial, pero también es importante revisitar o constantemente acercarnos a materiales más cercanos, ¿no? A nuestra realidad cotidiana como docentes o tutores en línea. Y para ello le recomiendo esas diferentes lecturas, ya sea de autores reconocidos como Hernández, etcétera, o García, respecto a la educación a distancia, aunque sea una labor desde España, él se concreta mucho en sus trabajos en aspectos de Latinoamérica y varios de ellos en México. Hernández, que hace un acercamiento a los diferentes paradigmas de psicología de la educación, pero en ambientes más cercanos como el nuestro, y el llamado los trabajos de Ortiz en esta revista iberoamericana de educación. Y aquí, retomando un poco la lectura anterior, también hablamos de este trabajo en conjunto que se realiza desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es llamado Un reto para el profesor del futuro, que es llamada la tutoría virtual. Este es un trabajo que se realiza con diferentes académicos, no solamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino también abordaron desde la UNAM y desde otros países de Latinoamérica para tener un acercamiento a esa labor y esa realidad desde la región. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda o comentario, aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Osvaldo García. Realmente es un buen preámbulo para las capacitaciones que tendremos en esta semana, ya de manera interna en la Universidad Ciudadana. Maestro, en verdad, un agradecimiento especial porque has sabido llevar el tema de un modo muy práctico, muy sencillo, de fácil digestión y que además, bueno, nos deja también ese sabor de boca de que estamos haciendo las cosas bien dentro de la universidad.
Agradecerles también a todos los que están participando en el chat sus comentarios, porque definitivamente están muy agradecidos contigo, maestro. Yo creo que sería bueno y muy prudente compartir esta presentación con nuestros compañeros tutores y también con algunos de nuestros alumnos que están interesados en este tema, que obviamente ya tendrán que hacer su participación de manera virtual en algunas de sus prácticas o en algunas de sus clases. Entonces, muy importante lo que nos has compartido esta tarde. Recordarles también a todos, bueno, que este tipo de temas precisamente nos ayudan a sensibilizar a la comunidad en general sobre lo que está sucediendo en la educación en este momento, y bueno, qué mejor que sea de primera mano por un especialista y que también tenga todas estas características que acabas de mencionar, porque, pues bueno, pensar en educación en línea es pensar que todo es diversión y todo es estar trabajando bien padre en la computadora, pero la verdad es que tiene un reto muy importante detrás, que es el estar bien documentados, el estar bien preparados y sobre todo tener a la mano todas estas herramientas para poder dar lo mejor a nuestros alumnos. Dentro de las partes de lo que es la planeación, la organización y todo esto, tendríamos que hacer un apartado especial, como bien menciona el maestro, pero qué interesante que iniciemos sobre todo con este apunte de cómo calificar, cómo evaluar, porque definitivamente el sistema virtual tiene esa característica, ese sazón de que el alumno es más inmediato, cómo capta lo que tú piensas acerca de él. Y maestro, lo has desarrollado de una manera fenomenal, te agradezco mucho que nos hayas dado esta pauta para poder nosotros también tomarlo en cuenta y considerar definitivamente que cada cosa que decimos al alumno va a ser muy importante, no solamente en el promedio, en lo que está haciendo en ese momento como actividad, sino lo que a un futuro él quiera desempeñar, ya sea en su actividad profesional o precisamente en algunas otras actividades ya en el plano laboral. Definitivamente cada comentario que nosotros hacemos tiene un gran impacto en el alumno y son cosas que a veces dejamos de lado porque estamos acostumbrados al esquema tradicional de calificación, de evaluación, que no nos permite dar esa parte sensible y que definitivamente, por ejemplo, en estos eventos en vivo, ¿verdad? Nos damos cuenta qué tan importante es esa explicación, ese acercamiento, ese rapport de manera virtual, pero que tiene que existir para que el alumno se sienta contento, satisfecho con su trabajo y que sobre todo, yo hablo siempre mucho de la tranquilidad en la conciencia del tutor de que las cosas se están haciendo correctamente. Mientras eso no suceda, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir inyectando mucho ánimo en todos nuestros alumnos. Maestro, no tengo alguna pregunta, pero no sé si tú quisieras dar algún comentario final para dar el cierre ya con este webinar, si eres tan amable. Sí, bueno, respecto a lo que hemos estado viendo a lo largo de esta charla, es importante también mencionar como manera de cierre de este aspecto de tutoría en línea, que nosotros, nuestra labor, como ya lo menciona el maestro Vitela, también es motivar. ¿Y por qué siempre hablo desde este punto de vista? La motivación es fundamental. Al alumno que sienta que hay un interés genuino de parte nuestra, le va a redituar bastante académicamente él y se va a sentir también arropado, que nosotros estamos apoyándolo constantemente y que estamos con él en el transcurso de esta materia, o ya sea de la educación media superior o superior, y además él está viendo también, él se va a sentir comprometido, como lo he mencionado a lo largo de esta charla, él se va a sentir comprometido con su labor y que para él va a resultar también motivante, no solamente el conocer o el darse cuenta que el maestro lo está acompañando en todo el momento, sino también el sentirse reconocido por su labor académica y que lo motive y lo impulse a continuar o culminar con éxito, ¿no? sus estudios a nivel medio superior o superior. Hay una pregunta, sobre todo, llama la atención, maestro, en el tema de cómo iniciar la tutoría en línea, el primer paso desde tu punto de vista, sobre todo en el tema de dar clases virtuales. Hablamos de sesiones síncronas, de enlaces, de reuniones virtuales, pero digamos que desde tu punto de vista, así como llegamos por primera vez a un salón de clases de manera presencial,
¿cuál sería el arranque, el inicio de una persona que quiere dar clases en línea, que quiere asesorar a alguien y que tal vez no sabe cómo hacerlo, que busca la manera de iniciar una conversación con sus alumnos, pero que definitivamente al no haber tenido esta experiencia previamente, ¿verdad? Ignora realmente cómo hacerlo, cómo acercarse en una primera instancia y qué hacer sobre todo cuando son grupos numerosos, que eso también, así de manera presencial, igual en el plano virtual es lo mismo, nos genera una cierta crisis, una cierta controversia. ¿Qué recomiendas para estos casos, maestro? ¿Cuál sería la mejor manera de iniciar una tutoría en línea? En primer lugar, para esta labor en línea, es indispensable también que cambiemos nuestros esquemas, ¿no? O nuestros referentes. Por lo regular, siempre llegamos a pensar que la labor a distancia o en línea es diferente a la labor presencial, cuando no es así, ¿eh? Tenemos que tener en claro que nuestra labor frente al grupo o frente al alumno es igual aquí que en el espacio físico. Eso también siempre lo menciono con los profesores, porque es indispensable que nosotros también asumamos que nuestra labor de docentes y como profesionales es darnos cuenta que este ambiente adquiere los mismos compromisos y principios que tenemos cuando estamos frente al grupo. Otro de los aspectos a desarrollar y que es también necesario implementar, hacer una presentación nuestra. No me refiero a la presentación nada más de PowerPoint o de los diferentes herramientas, sino una presentación general sobre nuestra profesión, nuestras habilidades o nuestro desarrollo profesional, etcétera, y al mismo tiempo hablarle de todas las motivaciones, lo que uno quiere conseguir con el alumno. Cuando nosotros planteamos un objetivo general, también cuando estamos frente a él en clase y lo realizamos también de manera virtual, a él, créanme que para el alumno es indispensable que él reconozca y conozca qué es lo que se pretende en la clase, qué es lo que pretendemos como docentes. Y otro aspecto que vimos por ahí, tenemos que también motivarlo desde las grandes expectativas. Siempre hablarle como que este es el grupo ideal, es lo que voy a conseguir y voy a aprender también de ustedes bastante. Y nuestro objetivo de la materia es este. Obviamente, todo esto tiene que ver también con cómo lo quieras plantear tú como docente. Al principio darles el panorama general de la clase y mencionarles después el objetivo a obtener durante el transcurso de toda la materia y cuáles son tus expectativas respecto al grupo. Cuando son bastantes, por lo regular, lo que uno hace es tratar de motivarlos, como presentándote de manera directa, que te vea el alumno como docente. Nosotros no cerremos nunca nuestra cámara, ese es a lo mejor un principio muy general, pero es indispensable. Que te vea el alumno, que estás frente a cámara con él, dándole las indicaciones, presentándote, hablando del objetivo, tu perspectiva que tienes con él, etcétera. Y al mismo tiempo motivarlo después. ¿A qué? A que se presente. Si se puede dar la oportunidad, si se puede dar el tiempo, etcétera. Créanme ustedes que cuando ya empieza a establecer cierta comunicación y hay más empatía, el alumno inmediatamente se vuelve mucho más participativo en la labor. Y nosotros al mismo tiempo nos vamos también desenvolviendo mucho mayor, de manera más fácil al principio. Y como bien dice el maestro Vitela, en ocasiones se nos llega a dar unas complicaciones o consideramos que es complejo la labor, pero si tú vas con un objetivo claro y con la idea de que la impartición en línea y la impartición directa es lo mismo, creo que te va a resultar sencillo o menos complicado la labor del tutor o del facilitador.
Maestro, pues definitivamente hay que perder el miedo a la cámara, a los alumnos, al tema, a todo. Creo que hay que empezar paso a paso, como bien mencionas. De entrada, saber que seguimos teniendo el control del grupo, eso se nos tiene que quedar muy grabado, porque definitivamente es parte de nuestra labor docente, históricamente, y es necesario que el alumno vea que la persona que está al frente conoce, sabe de la materia y sobre todo tiene el control de la clase. Entonces, muy interesante cómo lo planteas, cómo definitivamente hay que perder este miedo a encender las cámaras, a estar de frente al grupo, a darles la información como debe de ser y sobre todo, como bien mencionas, dar ese ejemplo para que ellos también participen. Maestro, ha sido una plática extraordinaria, te agradezco mucho lo que nos has compartido y espero que nos podamos ver en otra ocasión, en otro webinar sobre este mismo tema o algún otro que tú nos quieras compartir. Por lo pronto, agradecerte a nombre de la coordinación académica, de nuestro coordinador, el licenciado Edgar Garza, y también de nuestro rector, el licenciado Francisco Estrada Corral, el que nos hayas acompañado con este tema en esta noche. Muchísimas gracias y si quieres mandar un último saludo, despedimos con eso esta transmisión. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, maestro. A todos, muchas gracias, maestros. A todo el auditorio, cuídense mucho, ayúdenos a compartir este video, está buenísimo y es importante que más gente lo conozca. Que esté muy bien, hasta entonces. Gracias. Hasta luego, maestro.